La, el título es la prosperidad. Y estábamos viendo Juan, tercera de Juan 1 y 2, pero especialmente el 2, donde dice, deseo que prosperes en todo, ¿no? Como prospera tu alma, tu salud, o sea, porque eh, el alma es lo que Dios quiere que prosperemos de todas maneras, ¿no? Sí o sí. Entonces, y esto, cuando prospera nuestra alma, va, por lo general siempre trae la prosperidad en los otros aspectos también. Lo que no sucede cuando no prospera en otros aspectos y no tu alma, ya, eso puede pasar, ¿no? Pero que prospere tu alma y no prosperes en los otros, también puede pasar, pero en casos son menores. Porque cuando prospera tu alma vas a prosperar también en otras cosas, ¿no? En todo. Pero el enfoque es que Dios quiere que prosperemos en todo. Entonces, nuestra alma, en nuestra salud y en tener bienes, ¿no? Entonces, pero vamos a ver lo que la Biblia nos enseña en este tema, diferenciando prosperidad de riqueza, por ejemplo. Porque el común de gente le hablas prosperidad y piensa, ah, sí, tiene una casa, tiene un carro, ha prosperado. Pero desde el punto de vista de la Biblia, esa no es la prosperidad que Dios apunta, ¿no? O sea, la riqueza y la prosperidad a veces o muchas veces se juntan, pero no es lo mismo. Una cosa es la prosperidad y otra es la riqueza. No es lo mismo. Y, pero queremos entonces ir más en el tema y vamos a ir por favor a Deuteronomio, en Deuteronomio eh, 28:12, Deuteronomio 28:12. ¿Lo puedes leer, Marisa, por favor? 28:12 de Deuteronomio. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en tu tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Gracias, Marisa. O sea, Dios dice, prosperará todo lo que hace tus manos. O sea, hay una condición para prosperar, que tienes que trabajar. Por eso dice Dios, prosperará todo lo que hace tu mano. O sea, no es que yo voy a prosperar así nomás. O sea, yo oro y ya prospero. No, no es así. Dios bendice, pero bendice cuando trabajas, cuando actúas, ¿no? Entonces Dios es el que bendice, por supuesto. ¿Quién? Elsa. Ah, qué bueno. Hermana Elsa, buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Disculpen. ¿Cómo está? Estoy para escuchar, porque tengo gente por acá, pero quiero escuchar, aunque sea la palabra. Amén, hermanita, gracias al Señor. Entonces decía que Dios prospera, como dice acá, prosperar lo que hace tus manos, ¿no? Dios bendice, prometió a Israel enviarles lluvias, ¿no? Que su tierra produzca todo ello, pero dice, Dios prosperará lo que hace tus manos. Entonces, la prosperidad tiene que ver con la acción. Por eso, 8:2. Ahora, en Ezequiel, vamos a ir a Ezequiel, por favor, al profeta Ezequiel. 34:28, 26, 34. Ezequiel 34:26. Sí. Dice así: y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán.
Amén. O sea, Dios promete siempre bendición, ¿no? Pero hay algo que tenemos que hacer y es obediencia a Dios. O sea, la prosperidad de nuestra alma, y en este caso para los judíos, ¿no? La bendición, cuando Dios acá habla, está hablando de bendiciones materiales en estos versículos que hemos leído, pero todo tiene que ver con la obediencia, ¿no? Entonces, nuestra alma para que prospere hay que obedecer a Dios. Y, pero Dios es que promete mandar lluvias de bendición, porque Dios nos quiere prosperar, Dios nos quiere bendecir. Como hemos leído Juan, yo deseo, dice, que prosperes en todo. O sea, Dios nos quiere bendecir, Dios quiere que estemos bien. Habrán ocasiones en las que pasemos tribulaciones, sí, pero eso no quiere decir que Dios quiere que suframos o que nos vaya mal. Dios quiere bendecirnos en todo tiempo. Entonces, por eso dice que Él envía bendición, pero hay una condición que obedezcamos, obedecer. Entonces, y vamos por favor, al libro de Santiago, en lo que en lo que llamamos el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, la carta. ¿Nos puede leer, Juanda, por favor, 1.16? Santiago 1.16. Santiago. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. ¿Qué número? ¿Así no me dice? 1:16. Sí. Y 17, Juanita. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Gracias. Todo regalo, todo bien procede de Dios. Entonces, Dios nos quiere bendecir con todo bien, porque todo bien procede de Dios. Y Dios no cambia, dice, ¿no? O sea, Dios siempre quiere bien para sus hijos. Por eso en Romanos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y esa frase, la última, casi todos nos olvidamos, ¿no? Y dije, no, todo ayuda bien, todo, sí, pues, pero la cosa es, amas a Dios, porque si amas a Dios, sí te va a ayudar a bien. Si no lo amas, lo que te pasa no te va a ayudar a bien. Entonces acá dice que todo bien procede de Dios. En el 5.16, ¿podría leer, Maritza, por favor? 5.16. En Santiago también, Santiago 5.16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias, Maritza. Entonces, dice, confesaos, o sea, si yo tengo algo contra un hermano, ¿no? Yo tengo que confesar, perdonar, ¿no? Pedir perdón. Porque confesar no es que te cuente, que te comunique, por si acaso tengo algo contra ti, ¿eh? Eso no es confesión. Si yo te digo, por si acaso, mira, me estás cayendo mal, yo te estoy confesando, eso no es confesión, ¿no? Confesión es que uno lamenta, se arrepiente el que yo tenga un problema con hermano, ¿no? O sea, confesar es que no quiero hacerlo. Esa es confesión, ¿no? Que va acompañada de arrepentimiento. Entonces dice, ¿y por qué Dios nos pide que vivamos así? O sea,
teniendo buena comunión con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a prosperar. Si yo tengo cosas contra alguien, ¿no? En mi corazón, yo no voy a prosperar. De modo espiritual, no voy a prosperar. Esa es la voluntad de Dios, que prosperemos principalmente en nuestra alma, en nuestro espíritu. Dios quiere que prosperemos en el alma, el espíritu. Y después prosperaremos en el cuerpo, la salud y en los bienes. Ese es el orden de Dios. Entonces, como es lo principal del espíritu, Dios quiere que para que prosperemos, tengamos comunión limpia entre hermanos. Puede irse confesando, ¿no? Unos a otros, perdonando. Y la oración del justo puede mucho, es eficaz, porque Dios va a escuchar una oración así, de un corazón que está limpio, ¿no? Porque si yo tengo algo contra alguien, mi corazón no está limpio. Entonces no estoy justificado para con Dios en ese momento. Para hablar a Dios tengo que estar limpio. Y Dios me va a escuchar. Y entonces, podemos ir, por favor, a Primera de Reyes, el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, Primera de Reyes 2, versículo 3. ¿Lo puede leer Maritza, por favor? Primera de Reyes 2, 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que haces. Gracias, Maritza. Juanita, ¿le puedes poner más volumen, por favor, Maritza? Juanita, ¿puedes poner más volumen? Está al máximo. Primera Reyes 3, 2, 2, 3, ¿Aló? 2, 3. ¿Me escucha? Repite, por No, favor. sí se escucha, pero un poquito débil, Maritza, pero de repente el problema de acá, no te preocupes. ¿Vuelvo a repetir? No, sí se escuchó, Maritza. No, la hermana Mavi no escuchó la cita, me dijo. Y es 2, Primera Reyes 2, 3, hermana Mavita. Pero dice que cosa dice Dios, que cuando caminas en sus preceptos, sus decretos, entonces prosperarás, ¿no? Prosperará todo lo que hagas. La condición para prosperar es caminar en la palabra de Dios. Y otra vez, ¿de qué prosperidad está hablando? De nuestra alma, en tu espíritu, ¿no? Porque si no nos quedamos estancados, no prosperamos. Y el deseo de Dios no es que no prosperemos, porque hemos leído en Juan que dice, yo deseo que prosperes en todo. Entonces Dios desea que todos prosperemos, ¿no? Entonces acá dice que guarda sus preceptos, sus decretos, todo lo que mandó Moisés, y en ese momento era así, pero hoy día, ¿qué diríamos? Guarda todos los preceptos que están en las cartas de Pablo, de Pedro y de todos ellos. ¿Para qué? Para que prosperes. Así, esa es la enseñanza de Dios, para que prosperemos, guardar sus decretos, sus preceptos. Por eso dije que para prosperar en Dios tenemos que obedecer. Y Dios ha prometido enviar bendiciones a los que obedecen al Señor. Podemos volver, por favor, al llamado Nuevo Testamento, a Filipenses, la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 19, 4:19, Filipenses. Filipenses 4:19. Sí. ¿Lo puede leer, ahí, por favor? Bien.
Ya, dice así. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, gracias. Dios suplirá toda, dice, Todo, ¿no? Y aquí le dice Pablo a los filipenses que le habían ofrendado. O sea, los filipenses le habían ofrendado a Pablo para que él continúe con su ministerio. Y entonces Pablo dice, Dios suplirá todas vuestras necesidades. Entonces eso abarca lo material, todo, las necesidades. Pero ¿cuándo? Cuando primero ya has dado a Dios. O sea, porque primero en tu alma tienes que prosperar para querer ofrendar a Dios. Cuando tu alma ha prosperado, vas a dar a Dios con libertad, con amor, con gozo, vas a dar al Señor. Tu vida, tu tiempo, tu energía, todo lo que puedes dar para servir a Dios. Y si sirves así, entonces prospera tu alma, tu espíritu, y por ende, lo que vas a tener es bendición de Dios. O sea, como dice acá, Dios suplirá todas tus necesidades, ¿no? Porque ese es el deseo de Dios, que prosperemos y Él nos va a bendecir. Entonces, por eso Pablo dice, Él nos dará, porque ya ellos, los filipenses, mostraron su prosperidad cuando dieron. Primero dieron, ¿no? Primero mostraron su prosperidad y entonces, como respuesta, dice Dios, pues te va a suplir lo que necesites. Entonces, la fórmula es, prospera en Dios tu alma y Dios te va a bendecir. Nos va a bendecir a cada uno. Y podemos ir, por favor, a Proverbios, al libro de los Proverbios. Bueno, hoy día los tengo de acá para allá, pero la cosa es que quede el mensaje de Dios, ¿no? Que, para todos nosotros. Proverbios 10, 22. ¿Lo puedes leer, Juanda, por favor? 10, 22. 22 de Juanda. Bendita, perdón. ¿Estás despierto? 10:22. 10:22. Por favor, Juanita. De Proverbios, Juanita. 10. Proverbios 10, 22. 22. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Gracias, Juanita. No, la bendición de Dios dice, concede riqueza, ¿no? Pero no añade tristeza. Es decir, que cuando Dios nos bendice y prosperamos, materialmente también, va a ser con gozo, ¿no? O sea, no con tristeza, porque los que prosperan o se enriquecen y luego tienen congoja, tristeza, es porque no es de Dios. Esa riqueza que obtiene no ha sido bendición, y por eso es tristeza. Pero la bendición, la prosperidad, la riqueza que viene de Dios es sin tristeza. O sea, es con alegría, con gozo, porque Dios bendijo el trabajo o lo que has hecho, lo que hayas hecho. Entonces, si has hecho bien y Dios te bendice, entonces esa riqueza te va a dar alegría. Pero quien se enriquece y luego es triste, ¿no? Por lo que comúnmente dicen, es triste su vida, porque tiene riqueza pero no tiene paz, no tiene felicidad, no tiene nada. ¿Sí? Es vacío. Y en eso camina muchísima gente en este mundo, porque no prospera su alma para nada. No tiene a Cristo, no pueden prosperar su alma. Pero aún los cristianos que pueden tener a Cristo, si se han hecho a Cristo a un lado, van a tener riqueza, pero con tristeza, no con gozo, porque la bendición, la riqueza que Dios da es para ser feliz, para disfrutar.
Entonces en eso veamos la diferencia de cuando es de Dios y cuando la gente consigue por sus propias fuerzas algunas riquezas. Pero hemos dicho que Dios quiere bendecirnos. Bueno, no es que haya dicho, la Biblia dice que Dios quiere bendecirnos. Pero hay algo que vamos a leer también en Proverbios, en el capítulo 28 de Proverbios, en el versículo 13, 28:13. ¿Me puedes leer, Marisa, por favor? 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén, gracias. Entonces aquí tenemos clara, ¿no? Dice que quien cubre su pecado, no es el que peca, no, sino el que encubre, el que esconde su pecado. ¿Qué dice acá? No prosperará. ¿No? Espiritualmente imposible. No va a prosperar. Porque dice más el que confiesa, y otra vez no es que comunica, mira, pues acá hace pecado, he matado a 3. No dice que confiesa y se aparta, porque eso es. O sea, si yo confieso, es porque yo me arrepiento y quiero cambiar. Y se aparta, pues alcanzará la misericordia. Pero mientras esconde su pecado, no va a prosperar. Entonces, que se olvide que Dios lo va a bendecir en lo que haga. Mientras ande en pecado, Dios no lo va a bendecir. Es un engaño pensar que lo bendice. Acá dice que el que oculta su pecado no prosperará. Entonces, es lo que Dios enseña, ¿no? ¿Por qué algunos no prosperan en su alma? ¿No? Porque andan en pecado. Podemos ir por favor, en mismo, no, a Génesis, va, un ratito fuera Génesis, para ver. En Génesis, por favor, 24, vamos a ver algunos ejemplos de prosperidad. Sí. Génesis 24. Sí, Génesis 24, está bien. ¿Puedes leer, Maritza, por favor, del 11 al 14? Génesis 24, del 11 al 14. Ya. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Gracias, María. Y conocemos mucho, creo, la historia, ¿no? De Isaac y Rebeca. Entonces aquí el siervo está orando, pero ya ahí en el pueblo, en el pueblo de Rebeca, y le pide a Dios, ¿no? Que le presente a la escogida en este caso.
Entonces eso nos enseña de que podemos pedir al Señor cosas específicas, ¿no? Y Dios es fiel, que va a responder. Entonces, para abreviar la historia, porque es larga, ¿no? Es hermosa todo esto, pero vamos a ir al versículo 35. ¿Lo puede leer, hermano Info, el versículo 35? Sí, pero no apunté, lo leí, pero no apunté el anterior 24, ¿qué era? Del 11 al 14. Antes del 35, puede leer el 21, por favor. El 21. De aquí, de este 24-21. 24-21, ¿vale? Lo leo yo. Sí, por favor. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Amén. Entonces, ¿qué le pedía? Que, o sea, él estaba, dice, maravillado, ¿no? Porque Rebeca hacía hizo todo lo que él le dijo, que le ofrezca agua y todo eso. Entonces, él estaba maravillado de que Dios prosperará o no, porque faltaba que acepte el ir con él, ¿no? Para Isaac. Pero ya había visto que era la señal de Dios. Entonces dice, prosperará. O sea, ¿por qué él habla, este criado habla de prosperar, que Dios le prosperará? ¿Porque él era pobre? O sea, necesitaba riqueza. No, esta era una prosperidad que no tenía que ver con dinero, sino en una gestión, digamos. Esa es la prosperidad la que Dios habla, o sea, que Dios responda a la necesidad, responda a la oración. Y en este caso, este siervo no buscaba, como puedo decir, dinero, riqueza o posesión. Pues la prosperidad no tiene que ver con riqueza, necesariamente, ¿no? Entonces, porque ya Abraham era rico, Isaac era rico, no necesitaban más riqueza. Entonces, la prosperidad de Dios va por otros caminos también. Perdón, y agregando ahí que dice en un versículo también, ¿no? Que haya esposa, hay el bien, que alcanza el favor de Jehová. Sí, sí, amén, sí. ¿No? Sí, claro. Entonces, acá en el versículo 35, de ahí mismo 24-35, ahí lo pueden leer, Maritza, por favor, 24-35. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. O sea, gracias, Maritza. Se está contando que Abraham no necesita más, pues, porque tiene toda la riqueza, ¿no? Pero por eso que la riqueza, la prosperidad que podemos ver acá, nada tiene que ver con dinero ni riqueza, sino es la prosperidad que Dios te bendiga, que Dios te dé, en este caso, una esposa para esa. Y así pues otras cosas, ¿no? Pero ya hemos leído que ¿cuándo vamos a prosperar? Cuando obedecemos a Dios. El que oculta su pecado no prosperará. Eh, mm, ¿Podrá, Juanita, puedes leer, por favor? En el mismo capítulo. Juanda, Juanita, Juanita, ¿estás con sueño, Juanda? Juanda, Está dormido. Juanda. El 24 con número. Ya, del 39 al 49, Maritza, por favor. 39 al 49. Ya. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. ¿Hasta qué número era? ¿39 qué número? 49 versículos, hasta 49. Ya. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía
con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dijo, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Amén. Gracias, Maritza. Gracias. No, pero él cuenta cómo Dios lo ha prosperado, ¿no? Este siervo. Y así es Dios, ¿no? Misericordioso que prospera cuando andamos en su voluntad. ¿Puedes mandar ahí, por favor, 56 y 57? De ese mismo capítulo. 56 y 57. Y él le dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Y ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle, para salir de duda. Sí, el 58 lo puedes ver. 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Amén, gracias, Rosita. Entonces, es una hermosa historia, como digo, no te lo podemos ver más detalladamente, porque hay mucho para aprender, pero aquí es el punto que Dios prosperó y fue de fe, porque Abraham le dijo a este siervo, Dios prosperará tu camino, el ángel de Dios irá delante de ti, ve, ¿no? Y él fue. Es todo aquí es fe, pero fe en la palabra de Dios, porque Abraham sabía que Dios le había prometido descendencia. Entonces Abraham dijo, bueno, confío en, como Dios me ha prometido, entonces hallaré esposa para mi hijo. Abraham no procedió porque nomás se le ocurrió. Entonces, él confiaba en la promesa de Dios que le había hecho, ¿no? Y actuó así. Y cuando le dice, serás libre de mi juramento, si la joven no quiere venir contigo, todo ya has hecho la gestión y no, y será libre de un juramento. ¿Por qué? Porque Abraham dijo así, que si este plan no funciona, digamos, Dios tendrá otro plan. Porque lo que Dios dijo, eso se va a cumplir. O sea, Abraham tenía esa certeza. Por eso es que Abraham es ejemplo y padre de la fe, dice. Por ahí confió. Y eso es lo que hoy día a nosotros nos corresponde confiar en la palabra de Dios. No confiar en nuestro buen juicio, ¿no? Sino en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir a Génesis 39, por favor. En capítulo 39 de Génesis, 39. José probado. Sí, 39. ¿Lo puede leer? Del 1 al 3. Del 1 al 3. Génesis 39, del 1 al 3, dice así. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén, gracias. Entonces, 2 veces dice que José era varón próspero.
y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. O sea, pero uno puede decir, pero ¿qué? José no es que estaba vendido, será esclavo. ¿De qué prosperidad está hablando ahí? Dice próspero. ¿Y qué próspero puede ser un esclavo? O sea, la prosperidad no tiene que ver con cuánto dinero tienes. Eso no es lo que la Biblia enseña en prosperidad. Pero José era próspero y tenía 17 años cuando él fue vendido. ¿Y por qué era próspero José? Porque él tenía temor de Dios. Y Dios, por eso dice que lo bendecía. Porque todo lo que él hacía, lo hacía prosperar. Entonces, eso es lo que a nosotros nos toca. O sea, donde estemos, todo lo que tocamos, todo lo que nos corresponde hacer, si andamos a la voluntad de Dios, lo va a prosperar, Dios, lo va a prosperar. Y entonces seremos buenos en todo, ¿no? Buenos trabajadores, buenos amigos, o sea, porque ese es el propósito de Dios, que prosperemos. Y eso es todo. Por eso dijo en 1 Juan, deseo que prosperes en todo. Y este todo es espiritualmente, físicamente y materialmente. Y José dice que Dios lo prosperaba. Todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Entonces, en el mismo capítulo, en el 23, del 20 al 23, ¿la puede leer, Maísa, por favor? De Génesis 39, 20 a 23. Ya se fue. ¿Se fue, Génesis Maísa? 39, del 20 al 23, yo voy a leer. Ya. Acá estoy. Ahí está, Maritza. A ver, Marisa, por favor. ¿Puedes repetirme qué parte? Génesis 39, del 20 al 23. Ya. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Gracias, Marisa. Y otra vez acá, o sea, José está preso, está en la cárcel, ¿no? Pero dice, Dios lo prosperaba. Entonces, ¿qué es prosperidad material? O sea, económica. José tenía carros, caballos o camellos y cosas, no tenía nada. Pero Dios lo prosperaba. Porque la prosperidad en Dios es, es diferente a la del mundo, ¿no? Dios te bendice primero con gozo, con paz, y siendo testimonio y transformando lo que está a tu alrededor, dando un mensaje claro que Dios está contigo y que tú estás con Dios. Y cuando caminamos así, Dios va a prosperar. José es un ejemplo, el siervo de Abraham, otro ejemplo. Pero Dios prospera y no tiene que ver con riqueza. Algunas veces se junta la prosperidad con la riqueza, pero no son lo mismo. Teniendo en cuenta de que cuando uno está preso, pues, tiene pocas cosas a su alcance, ¿no? Así es. Entonces, de repente, qué sé yo, le mandaban que repare la celda que estaba rota, la pared, y de repente le daban los instrumentos para que haga y lo hacía bien, pues, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, por eso que dice, ¿no? Que todo lo que hacía prosperaba, como Claro, acá escrito. pero es Dios, no, pero o sea, José trabajaba y Dios lo bendecía. Esa es la fórmula. No es que yo oro y ya Dios hará, pues ya Dios hará. Yo no, Dios hará. Y así no funciona. Yo tengo que hacer lo que me corresponde hacer y Dios va a bendecir.
Entonces, ¿podemos ir al libro de Daniel, por favor? El libro del profeta Daniel, en el capítulo 6, Daniel 6. Y haciendo un agregado entre tú, bueno, para no salirnos del tema, justamente. Y hay un dicho, ¿no? En el mundo secular que dice el rey Midas. Se cuenta que el rey Midas, todo lo que él tocaba se convertía en oro, ¿no? Y entonces en este caso es algo, creo que han sacado de la historia de José, porque José todo lo que hacía era del agrado de Dios, y no solamente del agrado de Dios, sino que era del agrado del jefe de la guardia, ¿no? Por eso es que dice, hallaba gracia delante del jefe de la guardia. Amén. Sí, perdóname, ya. Amén, no, está bien, gracias. Daniel 6:28. Daniel 6:28. Hermana Elcita, ¿usted puede leer? No, está ocupadita, ¿no? Solo para escuchar. Ya, está bien. Entonces, no sé. Daniel, yo le voy a Ya, 6:28, por favor. Daniel 6:28. Ya, Daniel 6:28 dice así: y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Entonces, gracias. Si uno revisa la vida de Daniel, es similar a la de José. Obviamente otras circunstancias, en fin, ¿no? Otras pruebas, pero ¿qué tenían en común? Que lo que él hacía prosperaba. ¿No? Lo que hacía Daniel prosperaba, lo que hacía José prosperaba. ¿Y por qué? Porque anduvieron con Dios. ¿Ya? Primero prosperaba su alma y después prosperaba lo que hacían. No es al inverso. Primero es que prospere tu alma para que luego en todo lo demás prospere. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿no? Podemos ir, por favor, a Proverbios, otra vez, al libro de Proverbios. No lo has leído. ¿Hermano Mavi? ¿Has leído el versículo? Sí, la leí de hermano Daniel. Sí, la leí. También prosperó durante el reinado de Ajá. Sí. Durante el reinado de Ciro el persa. Sí. Sí, lo leí, hermano Mavi. Sí, muy bien. Ya. Ahora Proverbios, capítulo 28, el versículo 25. Proverbios 28, pero ya ahora 25. Porque hace un rato leímos el 13. Ahora es el 25. ¿Lo puede leer, Maritza, por favor? El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Amén. Entonces, ¿cuál es la condición, por decir así acá? Confiar en Dios. El que confía en Dios, prosperará. Pero el altivo de ánimo no va a prosperar. Más bien, suscita contiendas, o sea, está en rebeldía. Un altivo siempre es confrontacional. Primero con Dios y después con todo lo que está alrededor. Es decir, está en pecado. Por eso dice que el que oculta su pecado, no prosperará. Y la altivez es un tipo de pecado. Entonces, hay pecados como ese que no te va a permitir prosperar. Porque el altivo no confía en Dios, no confía en nada. Él es todo. El altivo piensa que él es todo. Pero dice, pero el que confía en Jehová prosperará. ¿Qué debemos hacer? Confiar en el Señor Jesucristo. El mismo Proverbios, en el capítulo 6, por favor, Proverbios 6, versículos 6 y 7, manda ahí, por favor, puede. 6, 7 y 7. Capítulo 6, versículos 6 y 7 de Proverbios. Dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, y tengo que seguir, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. 6, 7 y 8 leídos. Ya, ¿cuál está el 10? Allá.
El 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Juanito. ¿Cuánto te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Amén. Hasta ahí. Sigue un poquitito, le digo. Y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ya, hasta ahí, gracias. Yo me quedé dormido también de bien. Pero dice acá no habla de una circunstancia, no habla de una actitud. Pero dice, mira la hormiga, ¿no? Y la hormiga trabaja, dice, para cuando llegue el invierno tenga sus alimentos. Entonces, si de una hormiga podemos aprender, ¿no? Así podemos aprender de todo. Pero en el tema que estamos tocando es que la pereza, ¿no? La negligencia es una causa de no prosperar también. Si alguien no prospera, es porque es amigo de la pereza. Entonces, para prosperar, hay que esforzarnos, ¿no? Porque la pereza, así como la altivez y otros pecados, impiden la prosperidad. Entonces, pues no seamos perezosos, pues no en todo lo que, si hay que leer la Biblia todos los días, hay que leer la Biblia para que prospere mi alma. Si tengo que orar más tiempo, si tengo que tener comunión con hermanos, o sea, hacer todo, principalmente leer la palabra de Dios y orar, no debemos ser perezosos, para que nuestra alma, nuestro espíritu prospere, ¿no? Así que en esa lucha estamos todos, ¿no? Porque hay tanto que hacer, que tantas cosas, sí, pues, pero hay que darnos un espacio para leer la palabra de Dios y orar, para que podamos prosperar en nuestra alma, que es el deseo de Dios. Y Dios va a bendecir cuando hacemos eso. Para terminar, vamos a ir al libro de Josué, por favor. Josué. Sí, Josué. ¿Puede leer, Maritza, por favor, del versículo 5 al 9? ¿Qué capítulo? 1. Josué 1, del 5 al 9, por favor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. Gracias, Marisa. Amén. Pero acá es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. Esfuérzate y sé valiente y no te apartes de ni a derecha ni a izquierda. Haz lo que mi siervo ha dicho, o sea, haz la palabra de Dios. Y entonces dice, prosperarás. Y todo lo que haces, prosperará. ¿No? 2 veces le dice, va a prosperar tu camino. Pero ¿cuándo? Cuando guardamos la palabra de Dios. Y eso es un esfuerzo. Eso demanda esfuerzo y ser valiente. Bueno, entonces, que el Señor nos ayude a cada uno, hermanos, a ser esforzados y valientes, que es la exhortación que Dios nos ha hecho a Josué y nos hace a cada uno. Y gracias, Señor, pues, hermanos, por todo lo que Dios nos bendice, ¿no? Gracias. Gracias, Eloycito. Gracias, hermano Eloy. Muy bendecido. Gracias, Eloy, gracias. Gracias, Ya. Señor.
creo que el mensaje puede ser que el mensaje haya sido para mí. Que realmente he tomado bastante atención. ¿Por qué? Porque les voy a leer lo que escribí ayer en la noche. Que les voy a robar un par de minutos. Les voy a leer lo que escribí en la noche para mi grupo familiar de acá de la casa de los Pulqueporo y Sil. Entonces, les voy a leer exactamente lo que dijo acá. Bajando del bus, estoy escribiéndole al grupo de mi familia. Bajando del bus para ir a la tienda, curiosamente me encontré este ticket, este boleto del sorteo de la tinta. Lo recogí del piso, casi en el mismo lugar en donde en noviembre pasado me encontré 50 soles. Y pensé que era un boleto ya jugado, pero estaba tan bien presentado, bien planchadito, que lo recogí. Y cuando llegué a la tienda, vimos con Eduardo que la fecha del sorteo era recién para el domingo 4 de junio, o sea, hoy día. El sorteo es para el 4 de junio, o sea, mañana, les digo, ¿no? Ahí está.